Iglesia de Cristo Goshen de Ministerios Ebenecer presenta su programa Escudriñando, un programa con el enfoque de la enseñanza de las maravillas de la Palabra de Dios, por medio del pastor y maestro Giovanni Sandoval. A continuación. Dios te bendiga, amado hermano, una vez más. Te saluda el pastor Giovanni Sandoval de Iglesia de Cristo Goshen, Ebenecer San Cristóbal, en tu programa Escudriñando, solamente por Rema TV, llenando tu vida. En esta oportunidad quiero hablarte de un tema que se llama, o le he puesto, llévame a la roca más alta. Cuando a veces nosotros pasamos situaciones difíciles, que todos hemos pasado, aflicciones, tribulaciones, angustias en nuestra vida, tal vez lo que menos hacemos es pedirle a Dios que nos lleve a un lugar donde el enemigo no nos alcance, incluyendo ese enemigo que puede ser nuestra propia alma, nuestro propio corazón y nuestra propia mente, que nos engañan. Por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo, porque a veces nosotros creemos que estamos bien y no lo estamos, o creemos que podemos solucionar los problemas y al final nos damos cuenta que no podemos. Entonces, quiero basar este estudio en este versículo, en estos versículos de el Salmo 61, versículos 2 y 3, que dicen, lo voy a leer de una vez y después vamos a comenzar a sacar la enseñanza, a sacar el grano ahí para sacar después la enseñanza, el maná que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Dice así, desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Vamos a parar ahí y entendemos esto. Aquí el salmista está hablando de una preparación para un futuro en el cual entiende que van a haber problemas, entiende que van a haber situaciones que van a tratar de desmayar su fe, su ánimo, su vitalidad espiritual y tal vez hasta física. Porque cuando dice, cuando mi corazón desmaye, está hablando de un futuro. Ya nos está hablando, hermano, que nosotros debemos de entender que aún nos faltan lágrimas que derramar, aún nos faltan derrotas que asimilar, nos faltan, hermano, aflicciones, problemas que resolver. Quisiera decirte que todo va a estar bien, que ahora se acabaron los problemas, pero no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia incluso dice, es necesario, o sea, poniéndolo casi como una condición, una seguridad de que va a pasar, es necesario que a través de muchas, no una ni dos, muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Entonces, veo aquí, hermano, como por lo menos dos formas en las cuales nosotros podríamos entender que podríamos desmayar en un futuro. Por ejemplo, uno sería en base a los temores que tenemos hoy. ¿Qué tememos? Alguien puede ser que tema a una enfermedad, alguien que tema a la soledad, alguien que tema incluso a la falta de provisión material. Entonces, esos temores podrían ser los que se pudieran, magnificar, potencializar para que en el futuro nosotros desmayáramos. Pero entonces, aquí vemos eso. Tenemos que analizar qué podría hacernos desmayar en un futuro. Una relación matrimonial, una relación padre-hijo, una relación entre hijos, una relación entre hermanos, qué sé yo, una relación laboral incluso. Entonces, uno de los factores para ver en qué podríamos desmayar en un futuro, una es los temores. Y la otra que veo yo es en dónde hemos desmayado antes. En qué situación hemos desmayado en el pasado. Por ejemplo, alguien puede ser que haya desmayado en el pasado, por ejemplo, con una situación que le marcó su vida desde pequeño, desde niño. Y cada cierto tiempo viene un ciclo donde es afectado por esa situación. Entonces, ¿cuándo va a desmayar? Analicemos dónde hemos desmayado en el pasado. Tenemos que aprender de nuestras experiencias, aprender nosotros de dónde hemos
salido de donde el Señor nos ha colocado para entender realmente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, quiero recalcar esto. ¿En qué podríamos desmayar? Uno, en base a los temores que tenemos. Tenemos que analizar nuestros temores para contrarrestarlos, para quitarles fuerza en el futuro. ¿Cómo se quita fuerza a un temor? Pidiéndole a Dios. ¿Cómo se quita fuerza a un temor? Enfrentándolo. Y la otra parte es, oiga, revisando nuestro pasado. ¿Cuándo hemos caído y cómo nos hemos levantado? Esos serían dos por lo menos que podríamos detectar de que lo podrían como un objetivo de hacer desmayar nuestro corazón. Podrían haber muchos más, pero aquí estamos tratando de dos grupos que son fáciles de identificar. Después dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Esto lo que nos enseña es que tenemos que reconocer nuestra capacidad limitada. Tenemos que reconocer nuestra, impotencia para tantas cosas. El Señor a veces nos deja pasar por situaciones para que logremos entender que sin Él no somos nada. La misma Biblia dice, fuera de mí nada podéis hacer. Hasta que entendamos eso, que no podemos hacer nada, ni siquiera despertarnos un día, ni siquiera respirar, porque Dios es el que permite que respiremos, permite que nos levantemos cada día. Y entender, hermano, lo que entendió Job. Después de una tribulación donde le fue quitado a sus hijos, que eran los que más amaban, le fue quitado todos sus bienes, que era el hombre más rico de ese entonces, y también le fue quitada la salud, o sea, su capacidad de disfrutar la vida. Le fue quitado todo, esas tres cosas importantes. Y él dice, yo realmente reconozco, en el capítulo 25 de Job, dice, reconozco que soy una larva, un gusano del polvo delante de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, logramos darle la prioridad a Dios en nuestras decisiones. Oiga, la prioridad a Dios en nuestros sentimientos. A veces sentimos tantas cosas por imitación. Sentimos varias cosas, hermano, por costumbre. Varias cosas, hermano, heredadas incluso, pero tenemos que ponerle un alto a todo lo que nosotros estamos sintiendo y ver realmente si estamos poniendo a Dios en esa situación para que no sintamos solamente con la manifestación del alma, sino que sintamos con la guianza y la fe y la luz que nos da el Espíritu Santo y su palabra. Pero vamos a regresar después de un corte en el segmento siguiente en tu programa Estudiando por Rema TV. Regresamos en un momento. No cambies de sintonía. Sigue viendo Escudriñando. Continuamos con Escudriñando. Hermanos, seguimos en el segmento de Rema TV, Escudriñando. Estamos hablando acerca de una preparación ante posibles desmayos que seguro vamos a tener. Lo posible es en qué área, pero de que van a venir situaciones, hermano, en contra de nuestra vida, eso no lo podemos negar. Entendemos que el diablo, Señor lo reprende, está activo. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, él anda buscando a los devorables, a los que son fácil presa. Y una de las cosas que hacen fácil presa a cualquier cristiano es cuando está desmayado, cuando está desanimado. Hay gente, hermano, que tiene un problema y lo que hace es comenzar a disminuir su nivel de oración y lo hace más vulnerable. Cuando alguien está en un problema, le cuesta adorar, le cuesta alabar, lo hace una presa más fácil, lo hace, hermano, incluso. Yo he visto casos que hay gente que dice, cristianos que dicen, hermano, he tenido tantos problemas que la verdad ni a la iglesia tengo ganas de ir. Entonces, según ellos, hermano, tratando de autolamerse las heridas, como hermano, la Biblia nos enseña que se lamían las heridas y le lamían las heridas a Lázaro cuando estaba a la puerta del templo. Entonces, vemos acá de que cuando tenemos lástima en nosotros, estamos dejando, oiga, que el enemigo gane terreno en nosotros a través de que él logra ver
hendiduras, logra ver brechas en nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón y comienza a probar. Él trata de trabajar o trabaja a prueba y error. O sea, prueba una cosa y si no funciona, prueba otra cosa y si no funciona, prueba otra cosa. Pero el objetivo que tiene no va a dejar, hermano, de luchar por él hasta que, hermano, estemos nosotros arrebatados o pues hayamos pasado la tribulación. Y que Dios nos ayude a no pasar la tribulación. Pero entendemos, hermano, que el diablo nunca, hermano, si algo tiene el diablo, Dios lo reprenda, una vez más decimos eso, es perseverancia. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice, vuestro adversario, el diablo, quien acusa a los hermanos de día y de noche. Una cosa que hace desmayar nuestro corazón, nuestra mente, es la autoacusación y la aceptación de la acusación de los demás. Alguien, por ejemplo, me recuerdo un caso que una hija le dijo a su mamá, mamá, la verdad que tengo que decirte que has sido mala madre. No me has sido ejemplo, no encuentro apoyo en ti, no encuentro alguien en quien pueda confiar para contar mis cosas, alguien en que yo pueda pedirle incluso oración, porque veo que pues no eres buena cristiana. Entonces, esa palabra le quedó grabada a esta señora, a esta hermana, y cada vez que se recordaba, ella desmayaba, menguaba su fe. ¿Por qué? Porque hermano comenzó a no percibir que cuando estamos necesitados, a través de la situación, es cuando menos debemos de alejarnos de Dios. Hay gente, hermano, que ahora ha dicho, bueno, yo con que vea las transmisiones es suficiente. Y no es suficiente. Porque no es lo mismo, hermano, sentir la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración, incluso en el servicio, que en tu casa cómodamente. O sea, está bien a los que no pueden, pero una cosa hace diferencia a Dios entre los que no pueden y entre los que no quieren. Y eso el Señor lo sabe y pues va a ajustarnos a todos en el día del Bimá de Cristo, sea lo que hicimos o lo que no hicimos. Entonces, entendíamos esto. El objetivo del diablo es hacernos desmayar. Y la pregunta es, y yo he platicado con muchos hermanos, y la mayoría de hermanos han tenido épocas en su vida que han desmayado. Han tenido épocas en su vida que han pensado alejarse del evangelio. Y tal vez han pensado, no como a una idea a seguir, pero sí con actitudes que demuestran que hubo pensamientos que generaron acciones para alejarse de Dios, como quien dice, bueno, desde que soy cristiano o cristiano no he visto avances en mi vida. Desde que soy cristiano, pues todo ha sido igual. Y eso le pasaba a los israelitas, hermano, que decían, cuando el Señor les hablaba, dice, ¿por qué ustedes dicen que vienen cambios? Si viene el Señor y todo eso, si desde nuestros padres, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, no ha habido ningún cambio y todo sigue igual. O sea, decían todo sigue igual, olvidándose de que ahí estaba la venida del Señor Jesucristo que nunca entendieron. Ok, entendamos, hermano, a él correrá el justo y levantado será. Entonces la pregunta, ¿será que estoy corriendo? Una pregunta que tenemos que hacer todos. ¿Será que estoy corriendo? Algunos dicen que hay que poner la frecuencia cardíaca arriba de 127 pulsaciones por minuto, donde ahí se comienzan a quemar calorías. O sea, ¿será que espiritualmente nos estamos esforzando más? ¿Cuánto orabas hace un mes? ¿Cuánto oras ahora? ¿Cuánto orabas hace un año? ¿Cuánto oras ahora? Y el peor de los casos puede ser, hermano, cuando nosotros no distinguimos nuestra necesidad y creemos que nuestra necesidad no es tan grave que necesite un acercamiento a Dios más fuerte que otras veces. Eso es reconocer, hermano, que necesitamos buscar la roca de salvación, la roca que es Cristo. Y en el verso 3 dice, porque tú has sido refugio. Hermano, qué lindo es saber que tenemos un refugio en Dios. Por ejemplo, en Israel, hermano, cuando hay ataques aéreos, ellos suenan una alarma que es de antiaérea. O sea, cuando hay un ataque aéreo, suena una alarma en todo el país. Pero la gente sabe qué tiene que hacer cuando oye esa alarma. La gente no se pone a llorar,
no se pone a gritar, sabe a dónde ir, sabe buscar el lugar donde va a estar seguro, el lugar donde va a encontrar refugio, el lugar donde va a encontrar protección. Y eso nos habla, hermano, que cuando estemos pasando cualquier situación, corramos al refugio de Dios, no a ningún otro lado, no a ninguna otra persona, sino a buscar a Dios el reposo, para que venga sobre nosotros un espíritu de paz. Esa paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda realidad, una paz que no entendemos porque no hay razones lógicas para tener paz, pero cuando Dios viene y nos da esa paz, decimos, realmente no sé por qué estoy tan tranquilo, pero ¿por qué? Porque hemos corrido al refugio. Lo que tenemos que hacer siempre es correr al refugio, correr a donde está Dios, correr a la protección de Dios. Y entonces vamos a entender que la torre fortificada es Dios. Y si estamos ahí, hermano, vamos a entender que no estamos solos y que hay una protección, hermano, que va a tener una prioridad, espíritu primero, después el alma y después el cuerpo. Pero regresamos en un momento en nuestro último segmento de Estudiando por Rema TV, llenando tu vida. No cambies de sintonía, sigue viendo Escudriñando. Continuamos con Escudriñando. Entramos al último segmento de Estudiando por Rema TV, así, hablando del tema Llévame a la roca más alta. Entonces, dice en la última parte de este versículo, ha sido refugio y torre fortificada delante de mis enemigos. Es lo que decía al comienzo. Hermanos, nosotros tenemos enemigos, podemos entender, por ejemplo, que tenemos enemigos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahí habían enemigos. Había gente que tal vez no quería que naciéramos. Incluso la propia madre puede ser que no quisiera que nosotros naciéramos. Hay casos. A veces hubo un rechazo. Oiga, cuando hay niños que cuando estuvieron en su vientre tuvieron un rechazo de su madre o un rechazo del padre. Tal vez más casos los del padre, pero también de la madre. Y eso lo vemos en Jesucristo. Cuando María había resultado esperando por obra del Espíritu Santo, que una sombra la cubrió, y ahí comenzó el precioso milagro de la encarnación de Jesucristo, la kenosis, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, cuando comenzó esto, oiga, dice que José intentó dejar a María en secreto para que no la apedrearan. Entonces, hermano, vemos ahí que hubo un rechazo. Okay, entonces, ese rechazo comienza desde que nacemos. Incluso han habido ataques que hemos visto, que gente que nació con el cordón umbilical atado al cuello, que nació lo que se conoce como sufrimiento fetal, que en el vientre sufrió porque habían ataques físicos incluso derivados de ataques espirituales. Pero Dios nos guardó. Dios nos guardó, hermano, de todo ataque, de toda maldición. Después vemos, hermano, que hay enemigos en la niñez. Enemigos en la niñez, por ejemplo, son cuando el padre no toma su rol de sacerdote, cuando la madre no toma su rol de edificadora. La Biblia dice en Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, cuando la mujer no es sabia, no edifica su casa y no edifica a sus hijos. Ese es un ataque, es un enemigo dentro de la propia casa. Podríamos decir así que a veces los padres son el enemigo oculto, el enemigo no manifestado, pero sí con un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo espiritual de un niño. ¿Cuántas veces tal vez le hemos dado nosotros malos ejemplos a nuestros hijos con nuestras actitudes? ¿Por qué? Porque, hermano, hay un ataque de enemigo, como dije, cuando estábamos en el vientre, en la niñez, y después, hermano, comenzó, cuando venimos a la etapa de pubertad, comienza un ataque terrible de parte de la carne, de parte de Satanás y de parte, hermano, del mundo, que comienza, hermano, a tratar de trabajar para destruir la santidad. Hay un promedio, hermano, ahora que dicen las estadísticas que los niños de 9 años, oigan, 9 años, ya han visto pornografía como la que hace 30 años miraba a alguien de 40 años. ¿Por qué? Porque ya no hay un límite, con un teléfono pueden ver lo que quieran.
Y a veces los padres, hermano, equivocadamente o ignorante, de una forma ignorante, le dan para que se esté quieto el niño, le dan el celular. Va, ahí está. Revise qué está viendo. Revise, controlemos qué está viendo, porque el enemigo va mutando de acuerdo al crecimiento. Cuando nosotros somos pequeños, tenemos un enemigo. Cuando vamos creciendo, el enemigo también va creciendo, porque el objetivo del diablo, oiga, es que nosotros, al final y al cabo, menguemos en nuestra fe. Que al final y al cabo, hermano, nosotros apostatemos de lo que hemos creído. Pero entendemos que solo con el Espíritu Santo, solo con la palabra, solo con la ayuda del Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos nosotros refugiarnos, oiga, y permanecer en la batalla contra el enemigo. Los enemigos, oiga, nunca se van a acabar. Siempre va a haber enemigos. Lo que va a cambiar es la forma de ataque al enemigo. Vemos, por ejemplo, cómo el diablo atacó a Jesús con las tentaciones. Primero le dijo, si eres hijo de Dios, verdaderamente, o sea, tentándolo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, eso nos habla, hermano, de una tentación material. Entonces, una tentación, un ataque del enemigo es lo material. Otro ataque, hermano, como le decía, ¿qué temores? Hay gente que tiene temor que le falte el pan algún día. Ay, ¿qué voy a hacer cuando sea más grande? ¿O cómo me voy a mantener? Es un temor que tiene, que debería ser sustituido, hermano, por pedirle a Dios y teniendo un poco de aceite en casa, el Señor y el Espíritu Santo lo va a multiplicar, así como hizo con la viuda. Después lo tentó con la fama. Lo subió a un monte y le dijo, si postrado me adorares, oiga, te daré todos los reinos de este mundo. O sea, lo tentó con la fama tiene peso. Por la fama han caído muchos, hermano. Y después lo tentó, hermano, en el área, podríamos decir así, eclesiástica, en el arma de la fama. Dijo cuando lo subió al templo y le dijo, si postrado me adorares, oiga, tú enviarás ángeles a protegerte, dice la palabra. O sea, tentándolo en tres áreas, en la espiritual, en el alma y en el cuerpo. Y por supuesto, si el enemigo utilizó esos métodos con Jesucristo, ¿cuánto más con nosotros? La diferencia es que él aguantó, resistió y le logró decir, escrito está, y escrito está 3 veces, escrito está, porque había sido llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Entonces la tarea, amado hermano, es que no desmayemos, que entendamos que solos no podemos, que le pidamos a Dios que Él mismo nos lleve. No es que uno suba, Él nos tiene que llevar. Porque, hermano, cuando decimos yo voy a subir a la roca más alta, estamos haciendo lo que hizo Luzbel, que dijo, yo subiré al monte y seré como Dios. Hermano, nadie puede subir si Dios no lo sube. Nadie nos puede llevar a la roca más alta si Él no lo hace. Y entendiendo, hermano, que siempre tenemos que tener claro un protocolo en caso de. En caso me siento triste, ¿cuál es mi protocolo? Oye, ir a la casa de refugio, ir a mi cueva de Adulán, ir a donde yo me voy a sentir fortificado. Pero vamos a orar para que el Señor nos auxilie. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te pido que nos ayudes a no desmayar, que nos ayudes, Señor, a no menguar en nuestra fe, en nuestro actuar, en nuestra búsqueda, a no menguar en nuestra santidad, Padre, y que logremos entender que afuera de ti nada, absolutamente nada podemos hacer. Y que nos recuerde siempre el protocolo de ir al refugio donde estás tú. Que corramos primero a donde estás tú, Señor, y después a lo demás. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y que nos quites, Señor, y que nos ayudes a entender que no debemos de temer al enemigo, sino tú con nosotros podemos, con tu ayuda podemos vencer al enemigo, porque tu palabra dice, es más fuerte el que está en nosotros, más poderoso el que está en nosotros que el que está afuera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga. La señora pastor Giovanni Sandoval, de Iglesia Cristo Goshen, Ebenecer San Cristóbal. Nos vemos en una próxima oportunidad en tu programa, estudiando por Rema TV, llenando tu vida. Bendiciones, no riñas en casa. Iglesia de Cristo Goshen de Ministerios Ebenecer presentó su programa Escudriñando, un programa con el enfoque de la enseñanza de las maravillas de la palabra de Dios, por medio del pastor y maestro Giovanni Sandoval. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos a www.rtv.live y las redes sociales.